Esta clase es la que vamos a continuar realizando, que es parte de la automatización de datos. Ya debemos empezar a registrar eh, información de manera que podamos actualizar, analizar eh, datos de manera eficiente. Por eso es que en esta parte vamos a crear ya la validación de la base de datos de la que estábamos examinando como parte del ejemplo. Y dentro de ella vamos a crear subtipos y dominios. Esto nos va a permitir, como ya he dicho al principio, consultar, actualizar y analizar datos de manera muy eficiente. Para ello vamos a partir diciendo que en el dataset que creamos en la anterior clase, se llamaba Transportation o de transporte, hay una clase que nosotros importamos y que se llamaba Streets, que en todo caso es la red de calles de este lugar. En este lugar, en esta clase de datos, nosotros vamos a observar que en su tabla de datos, vamos a observar que en este dataset que creamos de transporte, hay una clase que se llama Street y que nosotros, al momento de importar, vamos a analizar ahora, al momento de importar, vamos a saber que esta clase nueva tiene la estructura ya para poder definir subtipos. Si nosotros observamos en sus datos de atributos, vemos que hay un atributo llamado CFCC que tiene una cierta codificación. Esa codificación se refiere al tipo de avenida o al tipo de calle o al tipo de vía de transporte que representa él. Sobre esto nosotros vamos a trabajar generando los subtipos. Pero, ¿un subtipo qué es? Un subtipo es, a ver, vamos a explicarlo, que dentro de una clase grande, cuando se trata de grandes cantidades de datos, en una clase grande, este subtipo las va a clasificar esos datos en diferentes datos que representan eh, la columna sobre la cual vamos a trabajar. La columna que nosotros queremos hacer la va a clasificar y la va a ordenar en los tipos que refiere el atributo ese que sobre el cual vamos a trabajar. Ese atributo que estamos nombrando es el CFCC y este ha agrupado ciertos atributos o cierta codificación para definir algún tipo de vía. Pero para la creación de subtipos necesitamos tener un atributo numérico. Y como este no es numérico, también se ha tenido el cuidado de definir un atributo de tipo numérico que se llama class, que en cierta medida se lo ha relacionado a la codificación de A1, A33, A41, y que estos ya representan en sí la clase, dentro de la clase, el tipo de vía que nosotros vamos a almacenar. Eso significa que la clasificación de subtipos la vamos a realizar en función a esto. ¿Ya? Para eso nosotros necesitamos observar, ¿verdad? Vamos a ver el contenido mismo. Nosotros picamos en cada uno de ellos, vea este de aquí. Ese de aquí es el CFA11, pero el A11, ¿ya? El A11 es el nombre es un highway y pertenece a la clase 1. Algo similar va a ocurrir en ese. Es una avenida y pertenece a la clase 2. Lo que vamos a hacer ahora es asignar el tipo de avenida que corresponde de acuerdo a este código y que en el ejercicio que lo estoy planteando, que eso también está en el contenido del
ejercicio que van a tener a la plataforma, está definida la tabla de qué son los 2, qué son los 3, qué son los 1, qué son los 4, qué tipo de avenida representa. Para eso está dicho que hay que tener clara esta la diferencia, que los subtipos se definen a nivel de clase y los dominios, que todavía no hemos conversado sobre eso, se definen a nivel de base de datos. Entonces, los subtipos, ¿dónde podemos definirlo? Lo podemos definir aquí, en ArcCatálogo. A través de esto, dándole botón derecho aquí, en sus propiedades, y dentro de las propiedades de la clase, tenemos esto, subtipo. Entonces vamos a elegir ese nombre de atributos, fíjense, el que nosotros habíamos definido, hasta acá, class. Y aquí vamos a definir los subtipos. Vamos a colocar el código acá que representa esa tabla de datos y su descripción correspondiente. Para eso nosotros tenemos que verificar el código que está escrito en el ejercicio y que enseguida lo vamos a ver. Aquí está. Este es básicamente, ¿no? Entonces, la clase 1 va a ser las highways. Vamos a colocarle estas autopistas. Este le vamos a colocar autopistas. Entonces, el código 1 se refiere a las autopistas. El código 2 se refiere a las vías principales. Autopistas, vías principales. Y la 3 calles locales, las 4 rampas de acceso, las 5 vías privadas y las 6 callejón. Eso hay que registrarlo en la tabla que estamos trabajando. Una vez definida, entonces, una vez escritas todas las clases que corresponden de acuerdo a la tabla, no nos olvidemos que esa tabla sobre la cual estamos nosotros copiando los tipos de código que van a representar cada subtipo, esta descripción debe de ser almacenada por cada uno de ustedes en su libreta de campo o en su diseño de base de datos, en los cuales debe de tener una bitácora o una libreta o un diccionario de datos, que significa, perdón, que para la clase de calles o street o vías debe de tener en el atributo class los subtipos siguientes. 1 representa esto, 2 representa esto, 3 y así. ¿Por qué? Porque esta descripción es para el usuario y este es el que se guarda en la base de datos. Cuando ustedes dejen de usar, por decir, ArcGIS y esto lo exporten a un shape, se van a ir con estos códigos. Entonces ustedes tienen que tener registrado qué significa el 1, el 2, el 3, el 4 y así, para que en el sistema que ustedes vayan a trabajar, que no sea ArcGIS, puedan reconocerlo. E incluso en ArcGIS, porque posteriormente van a crear sus subtipos también a través de esto, ¿ya? Cuando le damos a aplicar, observemos lo que sucede. Cuando le damos a aplicar, mire, ahí está. Ya los subtipos asumen un tipo de clasificación. Ahora que tenemos ya definidos los subtipos y que le ha asignado el sistema ArcGIS una simbología particular, el trabajo aún no está terminado, porque habíamos conversado de que cada valor podía asumir un valor por defecto, y eso era el dominio. Ese dominio de valores significa cuáles son los valores permitidos para ese tipo de vía. Entonces, lo que nos hace falta para completar el trabajo es que en las propiedades nosotros podamos decirle que para las autopistas tenga un valor predefinido, y eso se lo hace picando en esta celda vacía que está pequeñita.
Para las líneas principales, idéntico. ¿Cuál es su valor por defecto? Aquí en CFCC vamos a decir cuál es el atributo principal de la clase para ese dominio. Perdón, no va a ser en CFCC, va a ser en tipo. Aquí en tipo. Entonces lo que nosotros tenemos que agregar es para cada uno de los subtipos definidos acá, cuál va a ser el valor por defecto en el tipo. ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos una tabla, que es esta, en el cual nos dice que para el A11, si nosotros picamos, para el CFC, su valor por defecto es A11. Y en el tipo es Highway. Hagamos el primer intento. Si nosotros picamos aquí, su CFCC va a ser mayúsculas A11. Y su tipo va a ser Highway. Perdón. Highway. Eso es lo que nos indica Highway. Bueno, ahora continuemos haciendo para los siguientes. Para las vías principales es el A31. BLBD. Para las vías principales es en CFCC es A31 y su tipo es BLBD. Creo que es ese. BLBD. Ya. Para las calles locales 41 ST. A41 tipo ST. Y así continuamos con todas las demás clases. Una vez que hemos finalizado el registro, recién habremos completado el trabajo de la creación de subtipos porque le estamos dando ya valores por defecto y el tipo sobre el cual se va a guardar. Los valores por defecto son estos, su codificación, y posteriormente vamos a empezar a crear los dominios para estos subtipos. Bueno, ahora se acaba la clase y ya vemos lo siguiente.